Hola, buenas noches. Gracias a usted que ha seguido las emisiones de Día Político durante todo este año 2017. Gracias por su sintonía. Es un placer informarles de todas las noticias políticas, sociales y económicas que repercuten en el país. Y sobre todo esperar su sintonía a partir del próximo martes 2 de enero del año 2018, donde también estaremos con toda la agenda fresca de información política de Honduras. Gracias por su sintonía. Mire usted este último comunicado, no comunicado, sino la última información que sale precisamente desde el Medio Oriente y que debe de llamar la atención de los hondureños. Palestina busca bloquear a países que trasladarán su embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Un informe difundido por la Agencia Palestina de Noticias, WAFA, y divulgado por Prensa Libre, revela que la autoridad palestina presionará para que sea boicoteado cualquier país que mueva su embajada de Israel desde Tel Aviv a Jerusalén, según declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores palestino Riyad Malki. Además, aseguró que si los países árabes se unen para ejercer el primer boicot a Guatemala por la decisión del gobierno de trasladar su sede diplomática de Israel, el país sería perjudicado financieramente porque el 90% de sus exportaciones de cardamomo van al mundo árabe. También pretenden que Estados Unidos emita declaraciones claras y firmes y de esa forma evitar que otras naciones sigan el ejemplo de Washington. Otra de las medidas que contemplan una vez que ha culminado las festividades de fin de año es reclamar ante la Organización de Naciones Unidas, ONU, que Palestina tenga nuevamente membresía plena ante el organismo. Este es un comunicado muy fuerte que ha trascendido a través de los medios de comunicación árabes y que la prensa gráfica de Guatemala hace eco de ella. Hoy también en el país se han referido diferentes sectores sobre este tema. Pero la pregunta es, ¿habrá alguna repercusión económica por parte de Honduras o por este bloqueo que pretende hacer Palestina a los países que vayan a reconocer que Jerusalén es la capital de Israel? Pues nosotros dialogamos con empresarios del país y dicen que es mínimo. Es decir, Honduras hacia Palestina exporta muy poca mercancía, muy pocos bienes y muy pocos servicios. Es decir, la relación comercial que tiene Honduras con Israel, de acuerdo a lo que nos han dicho empresarios hondureños, es más fuerte que la relación comercial que pueda tener Honduras con Palestina. Pero recuerde también que hay una liga árabe y no sabemos cuál es el impacto que pueda tener esto. Honduras solamente ha reconocido a Jerusalén como capital de Israel, pero no ha tomado la determinación, no ha habido ninguna comunicación de parte de Cancillería hondureña en materia política de hacer este traslado de la capital, de la Embajada de Honduras de Tel Aviv hacia Jerusalén. Así están las cosas. Pero bueno, miraremos y observaremos cuál es la decisión que tome la República de Honduras. Mientras tanto, el diálogo que ha sido convocado por el país o por el gobierno de la República, mire lo que opina la sociedad civil. Ha dicho don Omar Rivera en las últimas horas que planteó que como elemento toral de la agenda del diálogo que se ha sido convocado recientemente, la situación dramática por la que están pasando los grupos colocados en situación de vulnerabilidad, exclusión y marginación son los que deberían de tomar el primer plano en este diálogo. Es indispensable que en la mesa del diálogo no se olvide incluir y discutir sobre las acciones pertinentes a tomar para satisfacer los requerimientos básicos de los grupos vulnerables, los que han sido excluidos del desarrollo y quienes a diario son marginados del bienestar, y urge colocar estas temáticas como fundamentales y prioritarias, ha expresado la sociedad civil. No sería justo que los políticos, empresarios y dirigentes de la sociedad civil se olviden de los más necesitados a la hora de dialogar sobre el futuro de Honduras. Todo acuerdo nacional debe colocar en un lugar de privilegio a quienes más están postergados en la actualidad. Esto es lo que ha dicho la sociedad civil y que aparentemente este es el planteamiento que llevarán en el próximo diálogo que ha sido convocado, en el prediálogo y en el diálogo nacional que se va a instalar en el país. Vamos a la primera pausa del programa. Cuando regresemos, todo lo relacionado con el Partido Liberal de Honduras. ¿Cuál es el rumbo que va a tomar este instituto político? ¿Cuál va a ser precisamente la participación que van a tener sus dirigentes en el diálogo nacional? Aquí con nosotros, don Luis Maldonado Galeas, para poder dialogar con él sobre estos temas. Ya volvemos.
El Partido Liberal de Honduras, mire usted cómo son las cosas. En las elecciones primarias, este instituto político sacó más de 700,000 sufragios. Así surgió la candidatura del ingeniero Luis Zelaya. Pero sorpresivamente en las elecciones generales del pasado 26 de noviembre, este partido político que junto con el Partido Nacional se les han denominado el bipartidismo en Honduras porque son los que más han gobernado el país o los que han gobernado el país, apenas logró 480,000 sufragios en las elecciones generales. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con este instituto político? ¿No convenció la figura presidencial? ¿No trabajaron los líderes departamentales? ¿O los candidatos a cargos de elección popular que buscaban una alcaldía municipal y que buscaban una diputación se dedicaron única y exclusivamente a trabajar por su causa y abandonaron la bandera presidencial? Hoy este partido político entra en una etapa de renovación y tendrá que entrar en una etapa de diálogo interno. Me acompaña el general en retiro, Luis Maldonado Galeas, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo está? Muchas gracias, muchas gracias. Muy bien, gracias. Yo sé que usted es un politólogo, un analista de estos temas políticos, pero también es un dirigente del partido o simpatizante del Partido Liberal de Honduras. Luego de este planteamiento que hago, ¿cuál va a ser el rumbo? Debe de tomar distintas líneas el Partido Liberal. Sí. Una de las líneas inmediatas es cuál va a ser el papel que va a jugar el Partido Liberal en la conformación de las autoridades del Congreso Nacional, sí, de la Junta Directiva. Luego, cuál es el papel del Partido Liberal en el diálogo para su contribución al desarrollo nacional, para su contribución a lo que debe de ser un nuevo replanteamiento de la República, del sistema democrático. El siguiente es el que tiene que ver con su situación interna. Sí. ¿Cuál debe ser el proceso que debe seguir el Partido Liberal desde este momento hasta cuando esté sometido a un nuevo proceso eleccionario? Estamos hablando de, como una primera fase, un diagnóstico institucional. A partir de ese diagnóstico institucional, determinar a través de un modelo de FODA en dónde debe de enfocarse todo el trabajo para poder llevar a cabo un proceso ordenado de fortalecimiento institucional y lograr un posicionamiento político. Una vez tenido eso, pasaría a la última etapa, que sería prepararse para un nuevo proceso eleccionario. Para ello tiene que pasar por distintas facetas, sí, de tal manera de que permita progresivamente, pero con determinación, ir recuperando lo que el partido ha sido históricamente. El primer tema que usted enfoca, ¿el Congreso Nacional de la República deberá integrar la Junta Directiva del Partido Liberal de Honduras? Debería, y no solamente debe de aspirar a ocupar el más alto cargo en el Congreso Nacional. Es decir, la Nacional. presidencia. Desde luego, es parte de una oposición que con pocos votos, pero es mayoría con respecto a los 61 votos obtenidos por el Partido Nacional. Entonces, debe de estar en la mente del Partido Liberal ocupar la presidencia en primer término del Congreso Nacional y también ser parte de los otros miembros de la Junta Directiva. Tener un protagonismo en cuanto a la conformación de las distintas comisiones que regularmente se nombran, correcto, que son de carácter permanente. Correcto. Exacto, debe tener la suficiente entereza y también solvencia política para aspirar a presidir comisiones. En la parte de oposición, ¿cuál debe ser la ruta que tendría que llevar el Partido Liberal? En primer lugar, tiene que tener un posicionamiento que le dé cierto poder. Sí. Pero también requiere de que haya un compromiso partidario y una coordinación entre lo que es la autoridad central, el Consejo Central Ejecutivo, y lo que es la bancada del Partido Liberal. ¿Habrá sorpresas en la próxima convención del Partido Liberal de Honduras en el 2018 en el sentido de que puedan pedir renuncias o solicitar renuncias de actuales autoridades? Bueno, no debe de estar eso en la agenda del partido, sí, porque hubo un proceso eleccionario que hay que respetar y correcto, hay una nueva organización en la estructura del partido desde el Consejo Central hasta el nivel más básico, bueno, hasta el nivel municipal.
Luego también el presidenciable, parte del tiempo que dedicó en su campaña fue para juramentar en los departamentos del país, a los consejos departamentales, a los consejos municipales, y entonces se parte de que hay una estructura conformada, pero que sí que requiere un fortalecimiento en cuanto a las capacidades, a la planificación y al programa que deben de seguir todos los niveles de la organización del partido. Otros dirigentes al interior del país también tienen su opinión general. Vamos hasta Olancho, en el municipio de Catacama, se encuentra el periodista Enrique Mejía, y él está dialogando también con dirigentes de este instituto político. ¿Qué opinan sobre el rumbo que debe tomar el Partido Liberal a partir de enero del 2018? Enrique, de antemano, feliz año. Y todos los que están en cabina, y desde luego nuestra audiencia a nivel nacional. Me encuentro con el profesor Carlos Hernández. Él es miembro dirigente del Partido Liberal. Después de las elecciones, ¿qué se planifica, profesor, cómo unificar el partido? Y desde luego, ¿cuál es su punto de vista en cuanto al diálogo nacional? ¿Qué tal, profesor Carlos Hernández? Gracias, don Enrique. Bueno, me parece a mí que es un tema que no es fácil, es bien delicado por la situación difícil que está viviendo el país, ¿verdad? El diálogo creo que va a venir a dar como una salida, ¿verdad? Siempre y cuando este diálogo vaya orientado a beneficiar al pueblo, no tanto a la empresa privada ni a otros grupos de poder, ¿verdad? El Partido Liberal siempre ha estado ahí, pues usted sabe que el Partido Liberal pues, es un partido democrático, un partido que sí creo que está a favor del diálogo, pero siempre y cuando este beneficio va orientado al pueblo, ¿verdad? No beneficio donde los árbitros puedan ser de nivel internacional para evitar de que con lo que se dialogue ya vayan cabildeados, ya vayan con... sino quedan propuestas que van a dar una salida salomónica, una salida para terminar esta situación, esta crisis. Aquí en la ciudad de Catacama, sin duda, pues prácticamente el Partido Liberal se ha visto muy menguado, pero ¿qué van a hacer para reorganizar el partido, profesor? No, vamos a trabajar, las bases siguen ahí, ¿verdad? Entonces, con toda esta situación que se ha dado, hay gente que ya va a empezar a creer en el partido. Es un partido con estructura, un partido que cayó, pero que se está levantando. Ahorita pues no nos fue muy... Los procesos, ganamos muchas corporaciones municipales, ¿no? Y tenemos una cantidad significativa de diputados. Bien, gracias al periodista Enrique Mejía desde Catacama, Olancho. Mire, creo que es un sentir, ¿verdad?, general de todos los liberales en Honduras, reorganizar el partido. Desde luego, el liberalismo tiene muchas fortalezas, pero también hay que hacer algunas rectificaciones respecto a lo que es la identidad partidaria y la lealtad partidaria. Si hablamos de estos votos que sacaron los alcaldes municipales, pero que no se transfirieron, no se reflejó en el resultado electoral para el presidenciable Luis Zelaya, yo creo que hay un acto de deslealtad y de falta de compromiso de estas alcaldías, porque es inaudito entenderlo, el hecho de que después de 3, 4 reelecciones no puedan esos municipios darle el voto al presidenciable cuando es la principal figura hacia la cual va orientada la voluntad política. Entonces, ¿hubo egoísmo ahí? Yo lo voy a llamar que ha habido una falta de compromiso de parte de esos líderes que son ahora alcaldes para motivar el voto liberal. Ahí hay un voto que es un voto concentrado, que después de tantos años de permanecer en el poder, ya tienen cierta inclinación y de alguna manera manipulado o manejado ese voto para que vote por mí, pero no se destaca el valor de la bandera liberal. Claro. Y la bandera liberal, quien representa a la bandera es el candidato a la presidencia de la República. Debe de haber una conexión directa, no debe de haber ninguna duda de parte de un militante liberal cuando cree en su bandera y cuando tiene en el frente a un candidato presidencial. Y con el perfil de Luis Zelaya, todavía es injustificable de que no se haya dado
esa doble actitud. Esa injustificación de la que usted habla esta noche, podríamos interpretarla como que muchos liberales, de repente, no lo quiero asegurar porque tampoco hay que tener las pruebas, pero que muchos liberales a la hora de ejercer el sufragio fueron movidos por sus dirigentes a apoyar a la alianza de oposición y no al candidato presidencial de su partido. También está esa posibilidad y yo la veo como natural, desde el punto de vista que la masa votante hondureña ha caído en un proceso de voto irreflexivo, sino más bien de un voto motivante, de un voto emocional. Y las dos emociones que caracterizaron estas votaciones fue la frase "fuera Jo" para sacarlo y la frase "alianza", que era el método, claro, el método político o la manifestación política para sacar a Jo. Entonces el Partido Liberal quedó en el centro, pero su discurso, que era el más democrático, el candidato que era el mejor candidato, la primera vez que yo veo el liberalismo social expresado en una propuesta de plan de gobierno, lo mejor que tenía enfrente Honduras, lo mejor que tenía enfrente los hondureños y mucho menos lo mejor que tenía enfrente el militante liberal. Pero de alguna manera lo desdeñó por irse con la alianza como posibilidad y contra Jo o el presidente Hernández como una acción más emotiva que racional. La posición de don Luis Zelaya ante esta crisis política, ¿cómo la califica usted? Yo la veo serena, la veo responsable y en línea con lo que es el liberalismo. Se le ha censurado de alguna manera de que él haya declarado al día siguiente de las elecciones que reconocía el triunfo de la alianza. Y yo creo que tenía su lógica porque él es un hombre estadístico, de manejo de tecnologías, y desde el punto de vista de la tendencia que tenía hasta el amanecer del día 27, 5 puntos arriba, pues se consideraba de que eso no era irreversible si se trataba de un poco más del 60%, cerca del 60% de los votos. Entonces, desde ese punto de vista, Luis ha hecho eso, ha sido censurado por algunos miembros del partido, que ahí comienza también la parte que necesitamos limpiar. Eso vamos a hablar después de la segunda pausa, ¿le parece? Sí, claro. Segunda pausa en el programa, ya volvemos. ¿Sabías que Honduras es el segundo exportador de arneses en el mundo, solo debajo de México? Más reacciones esta noche en el tema del Partido Liberal de Honduras con el periodista Ramón Rojas desde Santa Rosa de Copán. Ramón. Ante el actual escenario político que vive el país, el Partido Liberal debe de replantear sus posiciones, según el coordinador de este instituto político en el pasado proceso electoral, Juan Carlos Elvir, quien actualmente es diputado electo. Bueno, yo creo que como partido, si intentamos actuar con suma responsabilidad y viendo y leyendo los acontecimientos del 26 de noviembre, el Partido Liberal no tiene más alternativa que la oposición. Pero sí, jugar ese equilibrio de esa oposición constructiva, esa oposición que ofrezca gobernabilidad, esa oposición que intente hacer propuestas y planteamientos que vayan en el marco de la transparencia. Si nosotros continuamos actuando plegados al poder, estamos condenados a perder más membresía. Si nosotros vamos a partes radicales en otro sentido, también vamos a perder membresía. Recordemos que estamos en una sociedad sumamente conservadora, donde obviamente la paz y la tranquilidad es parte del escenario de la construcción del civismo que queremos en el escenario político. Y es donde cuesta muchas veces dar el mensaje a quienes nos gobiernan, que entiendan claramente que sus actitudes y su conducta no está siendo apoyada por la población y por lo consciente no está siendo reconocida. Y la legitimidad es parte del escenario de la política en el poder. Se viene un escenario que no podemos desconocer, la elección del fiscal general del Estado. Generalmente esos cargos se los reparte el Partido Liberal y el Partido Nacional. ¿Qué posición se jugará en ese momento adelantándonos a los hechos? Vuelvo a lo mismo yo. Yo creo que gran parte de la población espera en el Congreso Nacional cambios.
ojalá que esa sea la oportunidad para hacerlos. Sé que no es favorable si lo viéramos así rápidamente, por el tema de mayoría simple. Pero cuando está hablando de estos temas usted, como estos, está hablando de mayorías calificadas, está hablando de 86 votos en el Congreso. Y obviamente que al partido de gobierno, o a quien la asuma gobernar, no le va a interesar estar ganando las votaciones por 2 o 3 votos. En Santa Rosa de Copán, Ramón Rojas, para Día Político. Atentamente también ha escuchado este tema el veterano dirigente del Partido Liberal de Honduras, don Víctor Cubas, que lo tenemos en la línea telefónica. La ruta que debe de tomar este instituto político, aquí buscar una solución interna, buscar la unidad interna y luego exteriormente hacer una oposición con propuestas, es lo que ha planteado también aquí el general en retiro Luis Maldonado Caleas. Le escuchamos a usted, don Víctor, buenas noches. Sí, buenas, gracias por la invitación a participar en el programa. Sí, yo estuve escuchando detenidamente y creo que sí, el Partido Liberal hay que aceptar que el 2009 fue dividido en dos y que el partido se acostumbró a ganar elecciones por tradición, por entusiasmo, simpatía, pero ese tiempo ya pasó. Tenemos que aceptar que el partido a partir del 2009 quedó partido en dos partidos y que ahora el partido tiene que replantearse. En primer lugar, organizarse. Un partido liberal es un partido con una estructura, pero no científica, sino que es una estructura en forma empírica. Tiene que organizarse, reformar cuadros, capacitar cuadros y ahorita aprovechar la coyuntura de hacer un arreglo en el gobierno, ser un arreglo de país, para sacar adelante el país, porque ningún partido en el poder está en capacidad de sacar adelante por sí solo el país. ¿Usted me está diciendo esta noche, don Víctor, que tiene que hacer cogobierno el Partido Liberal con el Partido Nacional? Pero no como lo han hecho otras veces, que han hecho arreglos en el Congreso a nivel nada más de intereses de diputados, a nivel personal prácticamente. Como institución, el Partido Liberal, como un partido demócrata, y que siempre ha buscado el bien para el pueblo, debe de elaborar una propuesta y planteársela al Partido Nacional, y juntos, las dos fuerzas tradicionales, echarlas a andar, las propuestas, pero propuestas del país, que podrían ser una reforma electoral para que no se vuelvan a dar los acontecimientos que se han dado, una reforma económica al país, un buen manejo de los fondos del Estado, se puede hacer. Pero otras veces han hecho arreglos que han sido para beneficiar grupos. Y eso el partido no se puede seguir prestando a eso, porque de lo contrario, como dijo el compañero, si el partido continúa así, puede llegar hasta desaparecer. Perfecto, gracias, don Víctor. Muy amable. General. Hay que modificar el concepto de cogobierno por gobernabilidad democrática. Y si el Estado de Derecho y si la institucionalidad han caído tan bajo, el Partido Liberal puede ser un proponente de recuperar estas dos componentes de la República, y de tal manera de que, teniendo un basamento político mediante reformas institucionales de la Constitución de la República inclusive, incluyendo lo que debe de ser una nueva ley electoral, cambiar al Tribunal Supremo Electoral, tanto la conformación como el modelo, el Registro Nacional de las Personas, debe ser parte de la línea direccional del Partido Liberal, pero no hablar de cogobierno, sino de que contribución a la gobernabilidad democrática. Para terminar el programa por el tiempo, general, en 30 segundos, ¿cuál es el llamado que usted le haría a don Luis Zelaya? Yo creo que Luis Zelaya debe tomar 3 líneas en este momento como una especie de sugerencia. La primera, ser un actor decisivo en la conformación de la autoridad del Congreso Nacional. 2, ser un actor decisivo en las nuevas reformas y la nueva ley de la ley electoral y de organizaciones políticas. Debe de ser el Partido Liberal un proponente para la gobernabilidad democrática y para el desarrollo nacional. Gracias. Muchas gracias. Vamos a invitarlo siempre al programa hoy. Cómo no, muy gentil. Para que podamos compartir estos temas políticos y analizarlos a profundidad. Que Dios bendiga a Honduras. Los dejo con la joya del día.